de demanda agregada. Bueno, para ver la curva de demanda agregada, lo que nosotros veíamos en clase es que para analizarla uno mira el PBI desde el lado del gasto. Esa es la forma típica de ver la curva de demanda agregada, en la cual uno dice que el PBI desde el lado del gasto, ahí por el lado del gasto, entonces eh, va a ser igual a la curva de demanda agregada, y esto va a ser igual a unos ciertos componentes. ¿Se acuerdan cuáles son esos componentes? Generalmente es una ecuación que siempre se usa. Lo de consumo, inversión, costo y eso. Bien, bien, bien. Sí, básicamente vamos a ver que en la demanda agregada hay tres. Vamos a usar una ecuación que generalmente tiene esta forma, con sub C más I más G más, y acá tenemos en general X menos M, que básicamente es como dijiste ahí, la C es consumo, la C es de consumo, vamos a ver acá, consumo, la I es de inversión, la G es vamos a extenderlo, es del gasto público. Y después tenemos un componente que a veces lo usamos, a veces no. Esto es exportaciones o menos impo, ¿no? Estas son las exportaciones menos importaciones. Esa es básicamente la ecuación del PBI desde el lado del gasto. Acá nada más. Este es este acá es ahí y este de acá está acá. Entonces, básicamente eso es lo que utilizamos para construir la demanda agregada. Rápidamente, el consumo hace referencia al consumo que tienen bueno, el consumo tienen los demandantes o los consumidores del país, es decir, cada vez que se consume un bien o un servicio por alguien del sector privado, por ejemplo, el consumo de las familias, va a estar dentro de consumo. La inversión hace referencia puntualmente a la inversión privada, y acá estamos hablando de la inversión real, es decir, la inversión que es física, en otras palabras, es decir, cuando acá en la inversión estamos pensando cuando se pone una fábrica, cuando se compran maquinarias para producir más bienes y servicios, ese tipo de inversión. No estamos pensando en la inversión financiera, en de poner plata en un plazo fijo. Eso no es inversión real, eso no es inversión eh, física en el sentido del modelo de demanda agregada. Acá la inversión es simplemente, estamos entendiéndola como la inversión real en bienes y servicios, en maquinaria o instalaciones que permitan producir más bienes y servicios. El gasto público en realidad es una G agregada acá, pero el gasto público recuerden que se compone de distintos componentes. Recuerden que el gasto público está compuesto por gasto, impuestos, que son negativos, transferencias, acá bueno, transferencias que son positivas y impuestos, estos últimos son negativos, ¿no? Negativos para lo que es el componente general. Y después tenemos lo que es exportaciones e importaciones, que nosotros en nuestros ejercicios en realidad los vamos a dejar de lado y solamente los vamos a considerar cuando veamos la clase de economías abiertas. Esto es una simplificación, pero bueno, la hacemos para poder explicar la parte básica. Entonces, exportaciones que entran positivas y las importaciones entran negativas. Ahora, nos olvidamos de momento de esta parte solamente para simplificar nomás. Nos olvidamos. Y tenemos nuestra curva de demanda agregada explicada por estos componentes: consumo, inversión, gasto público. Ahora, ¿por qué tiene pendiente negativa? Y esta es pregunta típica de parcial. ¿Por qué la demanda agregada tiene pendiente negativa? Bueno, eso se va a deber a dos efectos. ¿A alguno le suena estos efectos? ¿Cuáles serán los efectos que dan? Bien, efecto riqueza es uno. ¿Y el otro cómo se llama? Entonces, El efecto tipo de interés. bien, entonces, ¿qué? Vamos a poner acá. ¿Por qué la demanda agregada tiene pendiente negativa? Entonces, dos razones: efecto riqueza, también se le conoce como efecto Pigou, o el efecto interés, que también se conoce como efecto Keynes. Así que esos son básicamente los dos efectos que explican la demanda agregada tiene pendiente negativa. Entonces ya que los mencionamos, vamos a explicarlos brevemente.
Los dos efectos están relacionados en principio con el consumo y el efecto de interés con el consumo y sobre todo con la inversión. Entonces, ¿qué dice el efecto riqueza básicamente? Entonces, primero el más fácil, efecto riqueza o el efecto Pigou, por un economista que era, bueno, que tenía más o menos esta teoría. Básicamente lo que nos dice es que cuando se incrementa el nivel de precios agregado de una economía, los eh, consumidores entonces tienen una menor riqueza. Pero la riqueza de los consumidores disminuye. Esto se debe a que ahora el dinero que tenían les permite comprar ahora una menor cantidad de bienes. Entonces, como los consumidores deciden su consumo de acuerdo a su riqueza o a sus ingresos, al ver que el nivel de precios aumentó y esos ingresos o esa riqueza ahora compra una menor cantidad de bienes, los consumidores van a reaccionar disminuyendo su consumo. Entonces, con el nivel de precios agregados de una economía, la riqueza de los consumidores disminuye, riqueza barra ingresos, vamos por acá, disminuye. Esto se debe a que ahora pueden comprar menos bienes que antes. Por lo tanto, eh, deciden reducir su nivel de consumo. Entonces, en otras palabras, el efecto riqueza o el efecto Pigou lo que nos dice es lo siguiente, nos dice, si suben los precios, es decir, si sube el nivel de precios agregado de la economía, entonces lo que termina pasando es que cae el consumo. Y si cae el consumo, como tenemos ahí nuestro grafiquito ahí al costado, nuestro grafiquito con nuestra ecuación acá, tiene que caer entonces la demanda agregada. Y en otras palabras, cae también el PBI, ¿no? Entonces ese es el resultado de por qué la demanda agregada tiene pendiente negativa de acuerdo al efecto riqueza o el efecto Pigou. Entonces, esto era básicamente lo que nos decía. Pero nos queda otro más para ver, que es el efecto tasa de interés o el efecto de interés o el efecto Keynes. Vamos a copiarlo y ahora lo borramos, después lo vamos a usar. El efecto interés va a tener un resultado similar. Es decir, va a tener el mismo resultado, pero por una explicación distinta. El efecto de interés o efecto Keynes, básicamente lo que nos dice es otra historia. Dice, cuando se incrementa el nivel de precios agregado a una economía, el efecto primero es de lo mismo. Los consumidores tienen un menor nivel de ingresos para comprar bienes. Esto es verdad en los dos casos. Pero ¿cuál es la diferencia acá? ¿Cuál va a ser la decisión de los consumidores? A ver si lo agarran por este lado. ¿Qué pueden hacer los demandantes con sus ingresos? ¿Consumir o qué otra cosa? Ahorrarlo. Ahorrar. Bien. Entonces, básicamente lo que nos dice Keynes, hay varias formas de explicarlo, ¿no? Pero una versión simplificada que uno podría decir es, los consumidores van a tener que tomar decisiones entre consumir y ahorrar. Pero en vez de reducir su consumo, van a decidir reducir su ahorro. Es decir, ¿por qué? Porque tienen que consumir para seguir viviendo. Entonces, sin embargo, los demandantes, en vez de reducir su consumo, van a reducir su ahorro. Entonces, eso es lo que va a decir lo que va a decir básicamente el efecto, o sea, bien parte del efecto de interés o el primer cambio. Entonces,
cuando reducen su ahorro, eso implica que podemos verlo de dos maneras. La primera manera, que es la que vamos a presentar ahora, tiene que ver con que cuando se reduce el ahorro, eso implica que hay una menor, podemos pensarlo con el modelo de préstamos. ¿Se acuerdan del modelo de préstamos? Estoy yendo cada vez, voy